estamos terminando este tema que tiene que ver con lo que todo discípulo nunca debe olvidar. Y estamos estudiando Efesios capítulo 2, los versos del 1 al 10. Y ese pasaje es una hermosa narrativa de los tres estados del creyente: su vida pasada, la obra redentora de Cristo, y a los que Él llamó, pues a esos Él también preparó de antemano un camino para que nosotros anduviésemos en Él. Entonces, nosotros también hemos visto que hemos nacido con una identidad dañada severamente por la herencia pecaminosa que tenemos de nuestros primeros padres. Y en ellos y en la historia de la humanidad se ve esos tres estados. Una imagen perfecta, Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Una identidad dañada, Génesis capítulo 3, con la caída, y una identidad restaurada, regenerada, y es lo que vemos aquí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Las características de esa identidad dañada siguen estando en nosotros. Cuando vamos al libro de los Romanos, vemos la lucha, la agonía que tiene el apóstol Pablo, precisamente porque heredamos el pecado de nuestros primeros padres. Venimos a Cristo, pero esa lucha va a continuar, y Pablo la describe dramáticamente en esa agonía que le produce a él esta lucha. En el libro de los Romanos, capítulo 7, el apóstol Pablo presenta este drama que lo tenemos que vivir a diario todos nosotros. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículo 3. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Y así, con ese juego de palabras, Pablo introduce el drama y la tensión que hay entre esa identidad caída y la nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Hay una tensión, contrario a los sacrificios levíticos. En el Antiguo Testamento, una persona pecaba y venía y ofrecía sacrificios por sus pecados. Y ese objeto del sacrificio, ese cordero sin mancha, sin defectos visibles, se traía al sacerdote y se sacrificaba. Pero cuando esa persona pecaba de nuevo, volvía otra vez a ofrecer sacrificios. Ese sacrificio moría, pero había que traer otro cordero para que fuera crucificado por causa del pecado. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Cristo, que es el Mesías, dice: "He aquí el cordero que quita el pecado del mundo". Y después el autor del libro de los Hebreos dice que con ese solo sacrificio que hizo Cristo, hizo perfecto para siempre a nosotros los santos. Lo que quiere decir que con el sacrificio de Cristo ya nosotros no tenemos que ir, como se hacía en el Antiguo Testamento, a hacer sacrificios cada vez que pecábamos. Cada vez que pecamos, lo que tenemos que ir a donde Cristo para que nos perdone, no para salvación, porque con una sola ofrenda, con ese solo sacrificio basta para hacernos salvos. Lo hacemos para restaurar nuestra relación, nuestra comunión con Dios, porque cada vez que pecamos, si no nos arrepentimos, esta comunión con el Señor se va dañando. Por eso es que Caín
y Abel entran en tensiones, más Caín con Abel, porque ya estaba el pecado se había introducido, y junto con la introducción del pecado vinieron esos sentimientos y emociones que dañó la identidad perfecta que antes tenían. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Y eso lo describe muy bien, la tensión entre esa identidad restaurada, en esa nueva identidad que nosotros tenemos, y la vieja identidad. Algunos le llaman nuevo hombre y viejo hombre, entre nuestro espíritu y nuestra carne, todo para referirse a lo mismo, viven en constante tensión. Y Pablo, de manera dramática, lo describe en este libro de Romanos, capítulo 7. Y dice la Escritura, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y sigue Pablo narrando esas hostilidades que se dan, estas tensiones permanentes que se dan en nuestra carne y el espíritu. Dice Pablo en el versículo 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Esa tensión, esa lucha entre nuestra carne con el espíritu. Y Pablo describe eso como una gran hostilidad que lo hace miserable. Dice en este versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién podrá librarme? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y hay algunos comentaristas que dicen que en el mundo grecorromano, en ciertas regiones, se castigaban a los homicidas metiéndolo en un pozo y le ataban el cadáver de la persona que ellos habían asesinado. Y lo dejaban colgando en el pozo y se oían los gritos de estos reos condenados a una muerte brutal. Quítenme este cuerpo de muerte. Y algunos dicen que de ahí es que viene esta expresión, pero no podían quitarse ese cuerpo de muerte. Estaban suspendidos, atados a ese cadáver que se iba descomponiendo y ellos morían contaminados por las infecciones que esto les generaba. Pero era imposible ellos quitarse ese cuerpo de muerte. Pablo ilustra que la lucha contra nuestra carne, en la tensión que se da entre la nueva identidad y nuestra identidad dañada, es como ese cuerpo de muerte. Muchos de nosotros venimos de rodillas delante del Señor pidiéndole perdón. Ayúdame, Señor. Aquellos que nosotros creíamos que en un momento había superado, si nos descuidamos, volvemos a caer en lo mismo otra vez. Y Pablo dice que esto es esa tensión que nos hace miserable. Pero el texto bíblico termina con una gran nota de esperanza, no con ese fatalismo que a simple vista se ve. Vayan conmigo al capítulo 7 de Romanos, versículo 25. Es una luz, es una esperanza, es un nuevo amanecer para cada uno que confían en esas promesas de Cristo. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es verdad, tenemos lucha, es verdad, hay tensión, es verdad, muchas veces somos derrotados, pero tenemos a Cristo. Nos levantamos y seguimos adelante porque no dejará el Señor al justo caído para siempre. Tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. A Él la gloria y la honra. Por eso, la palabra de Dios, pues, nos recuerda esto. Entonces, ¿qué se introdujo en la raza humana cuando esa imagen perfecta de Dios nos llevó a tener una identidad intachable, como lo vemos en el versículo 31 del capítulo 1 del Génesis? Bueno, hubo consecuencias como causa de la caída. La semana pasada veíamos
que primero fue vergüenza. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quisieron tapar su vergüenza conforme a sus propias capacidades y aún así lo hicieron mal. Porque la vergüenza solamente se va, la vergüenza que produce el pecado cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante del Señor. Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ellos entonces se dieron cuenta, sintieron vergüenza, pero su vergüenza la quisieron canalizar de la manera equivocada, tapándola con sus propias capacidades. Se hicieron unas vestimentas que eran tan vergonzosas como la vergüenza. Eran malos sastres. De hecho, fue un desastre. El Señor le tuvo que cubrir lo que le producía. Y vemos la misericordia de Dios. En medio del desastre, queriendo ser sastres, Dios tiene misericordia y los cubre. Aun cuando ellos todavía no sean arrepentidos. Dios insistiendo con su gracia y su misericordia. El episodio de Génesis capítulo 13 está lleno, bañado de la gracia de Dios. Y de ahí, entonces, el hombre siempre está tratando de tapar lo que es vergonzoso. En vez de venir delante de aquel que nos puede librar de todo eso. Génesis capítulo 3, versículo 8, vemos otro sentimiento, el sentimiento de culpa. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles de un huerto. Trataron de esconderse. Obviamente no conocían a Dios a profundidad. El salmista en el Salmo 139 nos dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde yo me puedo esconder de ti? ¿Puede el ser humano esconderse de Dios? Miramos hacia allá, miramos hacia acá, incluso hacia allá, pero se nos olvida mirar hacia arriba. Y aunque no creemos que nos están viendo, Dios nos ve. La Escritura dice que debemos amar la verdad en lo íntimo, allí donde nadie nos está viendo. Nosotros somos realmente eso que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Quién sabe que hizo algo malo, pero no se arrepiente? La culpa se lo come. Dice el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entró en esa culpa que se lo comía. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se convirtió mi verdor en sequedades de verano. David había pecado, pero no se había arrepentido. Su pecado le daba vergüenza y la culpa se lo estaba comiendo. Y David aquí confiesa que mientras él callaba, se hundía más en esa culpa. Adán y Eva oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día y se escondieron. Cuando las relaciones se quiebran, comenzamos a vernos como extraños.
cuando las relaciones se quiebran, personas que tienen una buena relación, pero por alguna razón esta relación se erosiona, se quiebra abruptamente o se va deteriorando, ambas partes comienzan a verse como extraños. Ya los temas en común, los que le gustaba hablar, los que le gustaba compartir, se van desvaneciendo. Pero no porque no siguen teniendo cosas en común, sino que la relación estar quebrada, entonces ya no hay un ánimo para compartir esto. Esto pasó con Adán y Eva. La voz de Dios que antes lo deleitaba, su desobediencia trajo la ruptura de su comunión con el Señor. Y esto va degenerando. Vergüenza, miedo y en tercer lugar, culpa y en tercer lugar, miedo. Dice Génesis capítulo 3, verso 10, y el miedo que le dio la relación que antes tenía con el Señor. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Se había roto la comunión. Se avergonzaba porque ahora Dios resulta que es un extraño para él. Y es degenerativo. Así como la santidad y nuestra cercanía con Dios es progresiva, el pecado y la maldad es degenerativa. No nos quedamos igual. O vamos creciendo o nos vamos distanciando del Señor. Y eso sucede sin que nos demos cuenta. Así como la cultura nos va arropando y vamos adoptando patrones de conductas relacionados y que reflejan la cultura sin darnos cuenta. Y esto yo lo veo a diario. El día pasado estaba viendo una foto de alguien que conozco y la comparaba con lo que esa persona era hace un poco de tiempo. Y puedo ver cómo la cultura impactó la vida de esa persona. Lo grande es que esa persona no se da cuenta. Y reaccionamos así con relación a la cultura. Comenzamos a actuar con ciertos patrones que este mundo ve bien. Y nos decimos, pero ¿qué de malo hay en esto? Y la pregunta no es ¿qué de malo hay? La pregunta es ¿qué de bueno tiene? Como dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, todo lo justo, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La voz de Dios que antes deleitaba a Adán, ahora le da miedo. Es que las tinieblas no tienen comunión con la luz. Cuando una persona comienza a degradarse en su relación con Dios, de repente viene aquí y lo que quiere es que el culto se termine para irse. Pero antes le deleitaba. Antes podía alabar a Dios, antes podía honrar a Dios, antes le gustaba la comunión con sus hermanos, pero ya no, esto le impacienta. ¿Por qué? Porque en la luz se ven reflejados todos aquellos elementos pecaminosos de su vida, todos sus pecados. Y eso molesta. Por eso cuando nosotros interpretamos que alguien nos está acusando de algo, nos sentimos mal. Porque nos molesta. Incluso tenga cuidado cuando alguien le dice, no, dime en confianza lo que tú creas que está mal en mí. Y entonces, más cuidado debemos tener cuando la persona nos dice, bueno,
yo no quería hablar de eso, pero ya que tú me lo dijiste, y ahí ya usted sabe. Adán tiene miedo. Ahora, la pregunta es, ¿debemos tener miedo a Dios? Porque Adán le está teniendo miedo. ¿Debemos tener miedo a Dios o no debemos tener miedo a Dios? Bueno, vamos a la Escritura y vamos a ver qué ella nos dice y cómo nos responde esta pregunta la palabra de Dios. Pues cuando alguien me pregunta, ¿yo debo tenerle miedo a Dios? Mi respuesta es sí, debemos tenerle miedo a Dios. Pero no es un miedo que viene como producto de algo que yo creo que Dios me puede hacer porque hay desinformación. Al no conocer a Dios, el miedo puede ser infundado. Es el miedo en el orden que la Biblia establece. ¿Debo tener miedo a Dios? Sí, yo debo tener miedo a Dios. Yo le tengo miedo a Dios. Tengo miedo de desafiarlo. Alguien dirá, bueno, yo no le tengo miedo a Dios, Él es mi Padre, Él es mi Salvador. Así como yo no le tengo miedo a mi papá ni a mi mamá, yo no le tengo miedo a Dios. Pues sí debería tenerle miedo. Pues entonces, si tú no le tienes miedo, desafíalo. El que no tiene miedo de Dios, lo desafía. Se cuenta que en una universidad se promovió mucho un evento de que un profesor llamado ateo iba a demostrar en una conferencia la no existencia de Dios. Y se promocionó mucho. Ya cuando el auditorio estaba lleno, aquel hombre sube y dice, yo voy a demostrar en 2 minutos que Dios no existe. Tomó sus apuntes y comenzó a decir toda clase de improperios y sandeces en contra de Dios, insultando a Dios, blasfemando el nombre del Señor, y así con frases, sinónimos y todo tipo de argumentos y adjetivos calificativos hacia la persona de Dios. Duró 2 minutos hablando y el auditorio efervescentemente escuchando aquello. Unos diciendo no va a pasar nada, otros a las expectativas. ¿Qué va a hacer Dios ante esto? Concluyó y dijo, si Dios existe, que me mate por todo lo que yo dije. Que me caiga un rayo. Que me dé una enfermedad terminal a partir de ahora. Que me maten como consecuencia. Incluso que Él haga conmigo lo que Él quiera. Que venga un terrorista solitario, fanático, y me entre a disparo. No tengo nada que me proteja. Aquí no tengo ningún tipo de seguridad. Incluso que venga un fanático y me mate. Y reto al fanático que esté aquí. Y tomó su reloj y dijo, doy 5 minutos para que eso suceda. Y voy a caminar para si un fanático desenfrenado quiere hacer algo conmigo. Y caminó entre todo el auditorio. Y volvió y subió. Y dijo, queda demostrado, Dios no existe. Y alguien en el auditorio le dijo, Dios sí existe. Le gritó desde la audiencia. No, Dios no existe. Sí, Dios existe. Y quedó demostrado que Él existe con todo lo que usted ha hecho. Al contrario, si Él existiera, me hubiera matado. La persona del auditorio dijo, ¿sabe por qué Él no lo mató? Porque no existe, contestó. No lo mató porque Dios no pierde la paciencia en 5 minutos. Así es la gracia y la misericordia de Dios.
y que tú y yo estemos vivos es un ejemplo de que Dios no pierde la paciencia fácil. Ahora, ¿le tengo miedo a Dios? Sí, yo le tengo miedo. Tengo miedo de desafiarlo, de avergonzar su nombre. Y ese miedo me lleva a relacionarme con Él. ¿O a usted no le da miedo a herir a alguien que ama? ¿O no le importa? No, me da miedo. Me da miedo dañar una relación. Me da miedo maltratar a alguien. Me da miedo. ¿Cuánto más Dios? Y no solamente miedo por ser Dios como es Dios, sino por la consecuencia que puede traer eso. Miren lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, todos nosotros lo sabemos, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Dios. Una gente sabia dice, no, yo le tengo miedo a Dios, yo no voy a hacer eso. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, vaya conmigo. Hebreos 12, 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29 dice de la siguiente manera: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo lo creo. Hay que tenerle temor a Dios, porque Dios es fuego consumidor. El temor a Dios en la vida del discípulo es amarlo, buscarlo, de clamar por misericordia, de pedir con humildad y dependencia a Él, que nos ayude, que sea propicio a nosotros, que tenga paciencia, extiende tu misericordia hacia mí. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si a usted no le da miedo eso, a mí sí me da miedo. Entonces, debemos tener miedo a Dios. Ahora, ¿cuál es el miedo que nosotros tenemos que evitar? Por lo menos he identificado 3 clases de miedos y pueden haber más, pero tenemos que evitar, en primer lugar, el miedo sin arrepentimiento. El miedo sin arrepentimiento nos lleva a nosotros a escondernos. Y él respondió, Génesis 3:10, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo sin arrepentimiento debemos evitarlo. Cuando yo tengo tanto miedo, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Canalizar ese miedo para arrepentirme delante del Señor. Con temor y temblor me aparezco delante del Señor, o en humillación. Señor, perdóname por lo que hice, por miedo a las consecuencias, por miedo a la ira de Dios sobre mí. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso me lleva a mí a arrepentirme. Pero el miedo que debo evitar es el que me lleva a esconderme. Tengo miedo, pero no me arrepiento. ¿Por qué? Porque no me pesa haber pecado contra Dios. Le temo a las consecuencias, pero no a lo que yo hice. Hay personas que no han entendido cuál es la dinámica del arrepentimiento bíblico. Y hay 4 fundamentos en el arrepentimiento bíblico. Número 1, significa que vamos por un camino y hacemos un giro en U. Eso significa arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Es ir en una dirección que está errada y doblamos en U para tomar el camino totalmente opuesto a eso. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento es una actitud. Tiene que ver con nuestro interior. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una mueca de arrepentimiento externa y por dentro no arrepentirme. Entonces, es un arrepentimiento
externo, que es visible, que es obvio, e interno, que Dios ve el corazón. Pero hay dos características más. El verdadero arrepentimiento produce una vergüenza sana. Me avergüenzo de eso que yo hice. Por lo tanto, vengo al arrepentimiento y produce dolor. Me duele haber hecho eso a Dios o a otra persona y por lo tanto me arrepiento. Pero damos la cara. No nos escondemos entre las malezas como hicieron Adán y Eva. En segundo lugar, el arrepentimiento sin dolor nos lleva a huir, a no asumir las responsabilidades. Hace muchos años, y yo le he hecho esta historia, un joven irrumpe en el edificio donde estábamos antes, herido, y él decía que él cree que había asesinado a alguien, que estaba en una trifulca y quieren que oren por él, que él se quiere arrepentir, que él quiere entregarle su vida al Señor, que a él le habían predicado muchas veces y que por lo tanto llegó el momento. Bueno, estaba herido, pero no de muerte, y le presentamos el Evangelio. Se arrepintió de sus pecados, le pidió perdón al Señor. Y entonces, ay, gracias. ¿Y ahora qué hacemos? Digo, bueno, vamos para la policía. ¿Usted está arrepentido? Y una persona que está arrepentida por miedo que tenga, entonces esa persona no va a huir, sino que va a enfrentar sus responsabilidades. Entonces salió huyendo. Y como yo no soy policía, lo dejé que se fuera. Porque el Señor se encargará de él. Ese no es mi rol. Si avisamos a la policía lo que pasó, la policía, pero ustedes lo dejaron ir. No debieron dejarlo ir. No, mi trabajo es predicarle. El de ustedes es perseguirlo. Mire, esta ropa no es gris, le dije. El arrepentimiento verdadero nos lleva a enfrentar. El miedo sin arrepentimiento nos lleva a huir. Mire este pasaje, conocido por todos ustedes. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. Un ejemplo palpable con todas las dinámicas que se dan en este pasaje, pero lo que quiero señalar es precisamente el concepto. Entonces Judas, Mateo 27, 3 al 5, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, he pecado y entregado sangre inocente. Pero ellos dijeron, a nosotros, ¿qué? Allá es tuya. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Miedo sin arrepentimiento. Si realmente este arrepentimiento y este miedo era correcto, él tenía que ir y pedir perdón a Dios primero, a los discípulos de Cristo, entregarse a las autoridades. Ustedes no me quieren hacer nada, pero yo hice mal, entregando sangre inocente, lo que sea. Una evidencia externa, pero aquí no hay evidencia de arrepentimiento. Sí de miedo, pero no de arrepentimiento. Del verdadero arrepentimiento, porque es que verdaderamente se ha arrepentido, no huye, enfrenta las consecuencias de sus pecados, por difíciles que sean. En tercer lugar, el miedo sin arrepentimiento nos lleva a poner excusas. Decía Shakespeare en El Rey Juan que a veces el dar excusas por una falta hace que las faltas se vuelvan peor por las excusas. Tenemos que tener en cuenta que si hicimos algo
Dios perdona pecados, pero no perdona excusas. Dios perdona los pecados, pero Dios no perdona las excusas. Dios no perdona excusas. No importa lo que hayamos hecho, el Señor dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, Él no va a rechazar. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí nosotros vemos cómo las personas pueden poner una excusa para que su conciencia no la mortifique. Pero debemos entender algo, que las excusas solamente son válidas para el que la da, pero no para el que las recibe. Y nosotros, como dice el refrán, desde que se inventaron las excusas, nadie cree que queda mal. Mire este pasaje que también conocemos muy bien. Mateo capítulo 25, versículos 24 al 27. Mateo capítulo 25, 24 al 27. Pero llegando también el que había recibido un talento, esta es la parábola de los 10 talentos, que a uno se le repartieron 5, a otros 2 y al último 1. Y dice que después vino el amo que repartió estas diversas cantidades de talento a cada uno de los que las recibieron, le vino a pedir cuenta. Y esto es lo que responde el que recibió un talento. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, difícil, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve, ¿qué? Miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses, por lo menos eso. Entonces, primero, ese talento que no era una moneda sino una unidad de medida, un peso, no era de él. Dice que él había recibido un talento y ese talento era para que él lo administrara. Se le repartieron a cada uno según sus capacidades. Uno podía con 5, otro con 2 y este con 1. Y él tenía que multiplicarlo. Lo mínimo que él podía hacer era poner eso en el banco para que generara un interés. Es decir, ponlo en una cuenta de ahorro para que eso vaya generando algún interés, no mucho, pero es mejor que tenerlo en tu casa. Y este hombre lo que se quedó con este talento y no lo puso a generar intereses en algo que estaba a su alcance, que era ponerlo, digamos, trayéndolo al día de hoy en una cuenta de ahorro, un certificado de inversión. No hizo nada. Pero cuando le vienen a pedir cuenta, su respuesta es la siguiente: Señor, yo sabía que eres un hombre duro. En otras palabras, ¿tú sabes por qué yo no lo administré bien? Por tu culpa. Porque tú eres un hombre difícil. Y eso es lo que hacen mucha gente. Ante sus faltas, buscan culpar a otros. Y eso creen ellos que es válido. A mí mucha gente me dice, y nadie se sienta mal por esto, pero puede ser que le toque a cualquiera de ustedes. Lo digo. Lo voy a decir. Hola, ¿cómo estás? Sí, me pasó todo esto y esto y esto. ¿Y por qué no me llamaste? No, yo sé que tú estás muy ocupado. Y me dicen, no, ¿para qué yo te voy a molestar con esto? Yo llamo a alguien y le digo, hola, ¿cómo estás? Ah, y esto, ¿y por qué no me llamaste? Dice, no, es que yo sé que tú estás muy ocupado. O peor todavía, te dicen, no, es que yo no quería molestarte. Y miren cómo yo respondo eso. Ah, quiere decir que no me llamaste
porque tú no querías molestarme. Estás asumiendo que yo me iba a molestar. Quiere decir que si yo necesito de ti y te llamo, te estoy molestando. Ah, no, ¿sí no? Ah, entonces, ¿por qué yo sí me puedo molestar y tú no? Son excusas donde transportamos nuestra responsabilidad al otro para que nuestra conciencia no nos mortifique. Hacemos eso constantemente. Eso es un mecanismo de defensa, lo hacemos inconscientemente. ¿Por qué? Porque nos hemos criado así, ese es un ambiente, eso es parte de lo que nosotros somos. El miedo hacia el Señor de esta parábola, al que recibió un talento, lo llevó a desoír las órdenes y pretender entonces echarle la culpa a él. Es una ironía. ¿Y cuál es la ironía? La ironía es que el que no quiere arrepentirse sabe que en muchas ocasiones ha actuado mal, pero huye del único que le puede ayudar, que es Jesucristo. Tiene miedo, pero no quiere acudir a Cristo, porque aunque tiene miedo de las consecuencias, no se arrepintió verdaderamente de lo que hizo. Está tan atado que le duele romper con eso. Hay personas que prefieren sacrificar a Dios y no dañar una relación con alguien. Si tienen un compromiso con el Señor, mejor faltan a ese compromiso antes que faltar a otra persona, a una amistad. Esa es la ironía. Nuevos sentimientos y emociones dañan esa identidad perfecta, parte de la imagen de Dios dañada por el pecado, la vergüenza, la culpa, el miedo. Y no solamente eso, también la ira. Miren lo que dice la Escritura. Pero Caín y a su ofrenda el Señor no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho con el Señor. La ira es una expresión de una frustración mal canalizada. ¿Me puedo sentir frustrado por algo? Es normal, sí, claro. Wow, eso no salió como yo quise, yo no esperaba esto, yo no esperaba aquello, pero cómo yo voy a canalizar esa frustración va a definir mi grado de madurez. Caín vino y trajo una ofrenda al Señor y estalló en ira cuando vio que Dios aceptó la de Abel y no la de él. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado y Caín se enojó mucho, dice el texto. Y la ira es algo con la que tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque en la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. O es como yo reacciono que va a determinar si Dios me va a respaldar o no. Y Caín se airó sin tener razón. Pero aún teniendo razón, no tenemos permiso para airarnos. ¿Por qué? Porque entonces Dios se aparta. Y a veces las consecuencias de la ira dejan resultados permanentes. Y hay una ilustración que yo siempre recuerdo de que una persona se aira de forma tal que hace cosas que después se arrepiente y pide perdón y llora y de verdad que se arrepintió genuinamente, pero las consecuencias de sus acciones siguen igual. Es como tomar un papel y apretarlo y doblarlo y después
trate de que ese papel vuelva a estar liso como estaba antes. ¿No? O tomar una almohada y esparcir las plumas de ganso que tenga y después trate de entrarla. Tenemos que tener cuidado con la ira, porque la ira del hombre aleja la justicia de Dios. ¿Y por qué dice la justicia de Dios? Porque es posible que le hayan hecho algo injusto o usted lo hace conforme a sus capacidades o deja que Dios obre. Cuando vamos a las escrituras nos llevan, nos mandan, nos exhortan a nosotros esperar en la justicia de Dios y que sea Dios el que obre y no nosotros. Y en eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante. Romanos 12, 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No sea vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. No te quieras vengar. La famosa historia que yo hago del hermano que le levantaron una calumnia, después se ventila, casi lo botan, pero se descubrió todo y al que le hizo la calumnia no lo botaron y a él lo dejaron en su puesto. Y él me decía: eso no se va a quedar así, pastor. Y eso me dio miedo. Y yo le leí este pasaje: nunca paguéis a nadie mal por mal. Y le leí ese versículo 19: nunca os venguéis, porque Cristo está, a mí es la venganza. El Señor dice que Él te va a vengar. Deja al Señor, Él es que hace justicia. Y cada vez que me encontraba con Él me decía: estoy orando, pero con una sonrisa maliciosa. Estoy orando, pastor, estoy orando. Hasta que un día lo llamo y me digo: dime, ¿cómo es tu oración? Oh, ese pasaje que usted me leyó, pastor, esto me tocó. Mía la venganza, dice el Señor, amén. Y estoy orando para que me use a mí como instrumento. En la ira del hombre no hay justicia de Dios. Por último, dice la Escritura en Génesis capítulo 4, en el mismo versículo 5, y su semblante demudó, se deprimió. Él pasó por todas estas emociones. Y vemos tanto en los primeros padres como en Caín, cómo esa identidad perfecta está ya destrozada, dañada severamente por el pecado. Se deprimió. Cuando mis expectativas no son cubiertas, o me puedo airar o me puedo deprimir. Cuando mi mundo ideal choca con el mundo real, o tengo ira o me deprimo. Y la depresión es un mal serio. Personas llegan hasta atentar con su vida porque entran en una profunda depresión por distintas razones. Pero nuestros antepasados
estaban viviendo eso como consecuencia del pecado y nosotros heredamos eso de ellos. Vergüenza, culpa, miedo, ira, depresión. Todo eso mora en nosotros. Todos esos aspectos vinieron por la desobediencia. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos hace de nuevo y estas emociones y otras más pasan a estar bajo el control de algo que nosotros no teníamos cuando estábamos lejos de Cristo, y es el Espíritu Santo del Señor. Estas emociones y estos sentimientos pasan a ser controlados por el fruto del Espíritu Santo del Señor que mora en nuestra vida. El resultado del fruto del Espíritu en nuestra vida es tan evidente que somos llamados nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aunque sí vamos a tener que estar luchando, pero se supone que en la vida del cristiano el bien está ganando y estamos creciendo en Cristo y nos estamos pareciendo más a Cristo, y vamos a combatir la ira con la mansedumbre, vamos a combatir la depresión con el gozo que nosotros tenemos en Cristo, vamos a nosotros combatir la vergüenza que produce el pecado con una cercanía al Señor. Vamos a enfrentar la culpabilidad porque somos justificados por aquel que nos llamó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas estas cosas están puestas bajo los estrados de los pies del Señor. Tenemos armas, tenemos una nueva vitalidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, en ese capítulo de Romanos, Pablo habla de ese drama, pero termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo. Si Cristo, el Hijo, os libertare, seremos verdaderamente libres. Somos libres en Cristo Jesús. Y cuando nosotros creemos que nos estamos hundiendo en la culpa, en la vergüenza, recuérdate a ti mismo las palabras del Señor. Somos nuevas criaturas, somos hechura tuya. Levántate en el nombre de Jesús. Señor, estoy herido, estoy maltratado, estoy maltrecho, pero me levanto en el nombre de Jesús. Y recuérdate los frutos que cada uno de nosotros tiene que dar. Vayamos a Gálatas capítulo 5 y con esto terminamos hoy. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Cómo nosotros vamos a combatir esto? Bueno, léalo, repáselo y dígale, Señor, dame más amor. Dame más de estas cosas. Miren lo que dice la Biblia. Mas el fruto del Espíritu, o el resultado del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Con eso haz lo que tú quieras, que abunden ricamente en cada uno de nosotros. Contra tales cosas no hay ley. No está prohibido amar, no está prohibido tener gozo, no está prohibido tener paz, no está prohibido tener paciencia, no está prohibido ser benigno, tener bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. No está prohibido. Ejerzamos, practiquemos esto. Aquí algunos creyentes dicen, porque los frutos del Espíritu, no, el fruto. Esto es un fruto que tiene todos estos ingredientes, estos elementos. Por eso, cuando yo leo esto, yo le digo, Señor, lléname de amor. Mire, para mí, el gozo es algo tan vital que los creyentes no quieren pruebas, ni quieren que Dios lo pase por caminos difíciles. No pida eso. Que Dios no lo va a complacer en eso. Ni a usted ni a mí. Sí, habrá los ojos más grandes de lo que usted lo está abriendo. No le pida a Dios, Señor, que no me vengan problemas. Van a venir los problemas.
Los problemas es como un intruso que entra a su casa y se estaciona en la sala. ¿Quién te llamó? Nadie. ¿Cómo usted se llama? Problema. ¿Cuál es su apellido? Yo tengo distintos apellidos. Problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas con los hijos, problemas de salud, problemas con la justicia. Ponme el apellido que tú quieras, pero mi nombre es Problema. Váyase de aquí, yo no me voy a ir. No te quiero, pero yo sí a ti. Los problemas nos aman. Obviamente hay gente que los problemas lo aman más que otros. Lo aman tanto que ellos salen a buscar el problema. No tengo problema, déjame ir a buscarlo, te amo, problema. Yo no amo los problemas, pero ellos me aman a mí. Y van a venir. Cuando vengan problemas que nosotros no hemos buscado, por eso siempre digo lo mismo, tengamos los problemas necesarios. ¿Cuáles son los problemas necesarios? Los que van a venir solos. Pero yo lo veo, hay gente que me viene con ideas y yo digo, así como decimos que eso jala rayos, digo, eso jala problemas. Pero ante los problemas que yo no puedo evitar, yo le digo, Señor, dame gozo. Si usted le dice al Señor, no me mande problemas, los problemas van a venir. Pero si tenemos gozo, lo podemos sobrellevar dignamente, sin que ellos nos perturben. Puede ser que duela, pero por encima del dolor, el gozo lo puede lubricar. Y eso es un don de Dios. Pidámosle gozo al Señor, pidámosle mansedumbre. Señor, ayúdame a vivir y que este fruto del Espíritu sea evidente para poder contrarrestar estos sentimientos. Es alimentar más nuestro espíritu para poder neutralizar esa parte que no ha muerto todavía ni va a morir hasta que nosotros muramos y pasemos a la presencia del Señor.